Los vehículos en Project Zomboid son una de las herramientas más útiles tanto para llevar más objetos como para recorrer largas distancias, y es por ello que hoy te traigo la guía completa de vehículos en Project Zomboid para que puedas aprovecharlos al máximo. Para empezar, los autos están repartidos por todo el mapa, especialmente en áreas urbanas, por lo que puedes buscar en estacionamientos, calles y garajes. Una vez que encuentres un auto, tendrás que revisar tres cosas. Primero, si tiene o no llaves. Segundo, cuánto combustible tiene. Y tercero, que tenga piezas en buen estado. Pero vamos por partes. Primero, acércate al vehículo y presiona la tecla E cuando te aparezca un cuadro verde en el suelo para abrir la puerta. Si ves que no te abre, intenta con las demás. En caso de que no te deje ninguna, puedes romper la ventana y meterte desde ahí. Si el vehículo tiene las llaves en la ranura de encendido, el auto estará listo para arrancar. Para saber si un vehículo tiene las llaves puestas, observa el tablero. Las luces de los iconos estarán encendidas cuando la llave esté colocada, y si no están encendidas, deberás buscarlas. Las llaves pueden encontrarse dentro del vehículo, ya sea en la guantera o en los asientos, en los alrededores del vehículo o a veces en cuerpos de zombies cercanos. Si tienes instalado el mod On The Door, el personaje te avisará que las llaves están colocadas en las puertas del vehículo, ya que de forma predeterminada el juego sí puede llegar a colocar llaves en estos lugares, pero no te avisa constantemente. Y para saber si ya tienes la llave de un vehículo, al acercarte a una de sus puertas aparecerá encima de tu personaje el icono de una llave, lo que significa que ya podrás entrar y salir fácilmente de ese mismo vehículo. Si a pesar de todo lo anterior no encuentras la llave del automóvil, se puede puentear un vehículo siempre y cuando tengas la habilidad de electricista de nivel 1 y mecánico de nivel 2, junto con un desarmador. Cuando cumples los requisitos, entrarás a un minijuego donde tendrás que cortar unos cables y juntarlos para poder arrancar el vehículo. El puenteo va a cambiar el icono de la ranura de la llave en el encendido del tablero por unos cables, y además mostrará el icono de la llave sobre todas las personas que se acerquen a este vehículo. Por lo tanto, cualquier persona va a poder acceder a este mismo si está puenteado. Y sí, es malo en multijugador. Asimismo, cuando abres el menú radial para poder realizar el puenteo, podrás encontrar otras opciones que vas a poder hacer con tu vehículo, desde cambiar de asiento, prender la radio, bajar las ventanas o incluso dormir. Para poder arrancar el auto, si encontraste su respectiva llave, entra y presiona W o N. Si no te prende a la primera, sigue intentando. Pero ya si ves que no te prende, tendrás que revisar el estado de las piezas del vehículo. Para poder revisar las piezas, acércate a la parte de enfrente de tu vehículo, que es el capó, y presiona la letra E para abrir el menú de interacción. Tendrás que esperar hasta que abra y luego verás un menú con muchos elementos en pantalla. Pero vamos a ver lo esencial primero. Este icono nos muestra la condición del motor. Si está en mal estado, ya sea de color amarillo, naranja o rojo, el vehículo puede fallar en arrancar o simplemente no hacerlo. Aquí vamos a abrir un punto importante, y es que la calidad del motor, la cual no se debe de confundir con el estado, se determina en el momento de la aparición o de spawn de dicho vehículo, y no se puede aumentar por ningún medio, y afecta principalmente a la oportunidad de poder arrancar el motor y la potencia que va a tener. El máximo va a ser de 100 puntos, y los motores con una calidad de 65 o menos tienen más chances de fallar, sobre todo en climas fríos, para que tomes en cuenta esto. En esta parte de aquí abajo a la izquierda podremos encontrar la cantidad de combustible disponible y la calidad del tanque. Si está vacío, vas a tener que rellenarlo. Más adelante te enseñaré otros métodos que te van a servir. También podremos ver el estado de las llantas. Verifica que estas no estén pinchadas o en mal estado, ya que en caso de que se rompan, la conducción será mucho más difícil. Si quieres evitarte bajar del auto, acercarte al capó y presionar E para abrir el estado de tus piezas principales, te recomiendo el mod de sentido común, el cual añade colores de los iconos según el estado de cada componente esencial del vehículo en la interfaz de tu tablero, facilitando de esta forma la identificación de qué partes debes de reparar y cuáles están bien. El combustible es esencial para mantener tu vehículo siempre en marcha.
Puedes ver el nivel de combustible que tienes en el tablero de instrumentos de tu vehículo o también en el menú de la interfaz de reparaciones. Para repostar la gasolina necesitas encontrar una gasolinera o tener un bidón lleno de este. Puedes buscar gasolineras por todo el mapa. Para llenar el tanque en una gasolinera, acércate con el auto, sal del vehículo, haz clic derecho en la bomba de combustible y selecciona repostar. Y para repostar con bidón de gasolina, presiona clic derecho y selecciona equipar en objeto primario o secundario, o simplemente selecciónalo y arrástralo hasta uno de estos dos circulitos de aquí. Acércate al vehículo, haz clic derecho en el auto lo más cerca posible del tanque de combustible y selecciona repostar desde bidón de gasolina. Para rellenar el bidón de gasolina que utilizaste, simplemente ve a una gasolinera, haz clic derecho en un suministro de gasolina y selecciona rellenar. Si quieres tener una experiencia lo más vanilla posible, es decir, que se mantenga la experiencia natural de Project Zomboid sin cambiar mecánicas a cosas que no tengan sentido, puedes usar el mod Fill Bottles with Petrol. Con este mod puedes llenar cualquier botella vacía con gasolina, lo que te permite repostar tu vehículo con botellas de agua, de vino y más contenedores similares, y no solamente con bidones de gasolina. Para la reparación y mantenimiento de vehículos necesitarás varias herramientas y materiales. Cada pieza o elemento a reparar te pedirá cosas muy diferentes. Pero en general, estas se pueden encontrar en almacenes, zonas industriales, talleres mecánicos, gasolineras, garajes y cobertizos. Las herramientas que vas a necesitar para todas las reparaciones van a ser el destornillador, el cual se usa para quitar piezas pequeñas como la batería, ventanas, la radio o hacer puente. La llave inglesa se utiliza para quitar piezas grandes, como el capó, la tapa del maletero o las puertas. El gato. Esta herramienta se usa para levantar el auto y quitar los neumáticos, lo que permite el acceso al freno y a la suspensión. También ocuparás la llave de cruz, y esta se usa directamente para quitar los neumáticos. Después, el inflador de neumáticos se utiliza para mejorar la presión de estos y tener una mejor conducción. También necesitarás un soplete, el cual se utiliza para soldar las piezas del vehículo como las puertas, el capó y más objetos grandes. De hecho, el juego y cada pieza te va a decir qué es lo que ocupa, y se pueden reparar utilizando un soplete junto con láminas de metal grandes o pequeñas. Y por último, pero no menos importante, necesitarás la máscara de soldador, y este accesorio de cabeza es necesario para cuando realices cosas con el soplete por cuestiones de seguridad. Procura juntar todas estas herramientas para que cuando pase algo ya tengas todo asegurado para poder reparar tu vehículo. Cuando vayas a reparar alguna pieza, te va a pedir que tengas ciertos materiales para poder completar la reparación con éxito. Obvio, esto dependerá de cada pieza, pero en general lo que te van a pedir van a ser chapas metálicas, tanto grandes como pequeñas, tornillos, pegamento, cinta americana y partes de vehículos en buen estado, como por ejemplo frenos, suspensiones y más objetos similares. Estas partes las vas a poder conseguir si te acercas a los autos y desmontas las piezas en específico. Bien, estas son todas las herramientas y materiales que necesitas para poder reparar tus vehículos. Pero antes de continuar, debes saber que a pesar de toda esta variedad de vehículos que encontraremos en el juego, habrá 3 categorías en total en las que se van a dividir, y cada una tendrá su propia guía para poderlos reparar, y las podrás ubicar con el siguiente nombre e icono: Lanes, Auto Manual y la categoría de la guía en cuestión. Es importante que los leas antes de instalar una pieza especial, ya que muchas veces será parte del requisito de reparación para varias partes del vehículo. Además, hay 3 subtipos de piezas principales, además del tipo de vehículo principal, que es estándar, servicios pesados y deportivo. Estas guías las vas a poder encontrar en lugares que contengan libros, desde cajas con libros, estanterías, librerías, buzones u oficinas postales. Primero tenemos la guía para vehículos estándar. Con esta vas a poder reparar vehículos como los autos clásicos que encontraremos en la calle o estacionamientos. Después podremos encontrar la guía para vehículos comerciales. Aquí entrarán camionetas de tareas pesadas o de telecomunicaciones y publicidad. Y por último tenemos la guía de vehículos deportivos. En esta última categoría entran los vehículos con los que podrás moverte muy rápido de un lado a otro. Algo interesante de todo este sistema es que, a diferencia de otras ocupaciones, no
se requiere de una habilidad de mecánica necesaria para poder instalar o desinstalar piezas, sino que solo basta con leer las revistas de autorreparaciones que te mencioné anteriormente. Y si tu personaje tiene la habilidad de mecánica subida ya previamente, por cada nivel aumentarán las posibilidades de instalar o desinstalar una pieza sin dañarla. La habilidad recomendada para que no dañes una pieza se te va a mostrar en el panel de información del vehículo cuando vayas a cambiar o reemplazar algo, pero si lo superas, tendrás más oportunidad todavía de sacarlo en un mejor estado. Además, no todas las piezas serán compatibles con todos los autos. Por ejemplo, no le podrás poner una rueda de un vehículo de servicios pesados a un vehículo estándar, por lo que cada vehículo contará con su propia pieza y subtipo. Bien, vamos a la sección más importante y es el desmontaje, mantenimiento y reparación. Para poder desmontar cualquier pieza, primero debes abrir el capó de tu vehículo y tendrás que seleccionar con tu cursor la parte dañada que quieres cambiar o reparar y te especificará lo que necesitas, desde el nivel de habilidad de mecánica recomendado para no dañar la pieza, la guía necesaria en caso de necesitar una y herramientas para el trabajo. Cuando hayas realizado este procedimiento tendrás las piezas en tu inventario. Sin embargo, habrá algunas como el capó o el maletero que se podrán reparar sin necesidad de desmontarlos. Si haces esto, te evitarás dañar la pieza durante el desmontaje, ya que solamente en este proceso cuando se dañan, pero no todas las piezas estarán disponibles para esto. Dependiendo de la pieza se puede reparar de dos formas diferentes. La primera sería quitarla e instalar una pieza que esté en mejor estado que te hayas encontrado, o reparar esa misma pieza con herramientas, guías y materiales, para después volverla a colocar. Pero para este último sí requieres de unas habilidades obligatorias para reparar el objeto, por ejemplo mecánica y metalistería. Algunos elementos como los neumáticos, la batería y más piezas no podrán repararse como tal, y para ello tendrás que reemplazar la pieza directamente con una en mejor estado. Si quieres que los vehículos vayan desgastando sus piezas a lo largo del tiempo, el mod Time Decreases Car Condition añade el sistema de desgaste gradual para todos los componentes del vehículo, haciendo que necesites mantener tu auto en buen estado con regularidad para evitar fallos inesperados. Y por último, pasemos a algunos aspectos bonus que debes saber, y es que primero que nada tenemos remolques, y estos son una excelente adición para poder ampliar tu capacidad de carga, y puedes encontrarlos acoplados a vehículos o en áreas específicas así solitos, como estacionamientos o carreteras. Para enganchar un remolque a tu vehículo, acércate con este hasta que el remolque esté directamente detrás de él. Después, abre el menú radial manteniendo presionada la tecla V y selecciona la opción de enganchar remolque. Una vez conectado, ya podrás transportar una mayor cantidad de objetos, lo que es especialmente útil para mudanzas, grandes recolecciones de recursos o vivir como un nómada. Además, ten en cuenta que conducir un remolque puede ser un poco más difícil, especialmente al girar y maniobrar en espacios muy estrechos. Otra cosa que puedes hacer es cambiar el asiento en un vehículo, especialmente en situaciones de emergencia. Para cambiar de asiento, abre el menú radial presionando la tecla V y selecciona la opción de cambiar asiento. O también puedes presionar la tecla Z y posteriormente seleccionar el asiento al que quieras moverte. Esto puede ser útil si necesitas salir rápidamente del vehículo desde un asiento diferente o si estás recogiendo a otras personas. Además, podrás utilizar los asientos como almacenamiento para poner cosas. Sin embargo, es importante saber que cuando colocas algo en un asiento, no podrás cambiarte a este. Y esto lo podrás ver cuando abras el menú de asientos y verás que te aparece de esta forma. Dormir en un vehículo es una opción cuando no tienes un refugio seguro disponible o cuando empiezas a vivir como nómada. Para dormir en uno, primero asegúrate de que el motor esté apagado y que el área sea relativamente segura. O si hay infectados y debes dormir de emergencia, puedes estacionar el auto de esta manera, ya que los infectados no podrán entrar al vehículo aunque rompan los cristales. Pero aún así, verifica que la puerta del piloto siempre esté pegada a la pared para que puedas dormir bien. Después, abre el menú radial y selecciona la opción dormir. Y por último pasemos con las furgonetas.
y estos son vehículos de carga que ofrecen un balance entre capacidad y maniobrabilidad. Son ideales para transportar grandes cantidades de recursos, y las furgonetas suelen tener una capacidad de carga mayor que los autos estándar, y a menudo cuentan con puertas traseras y laterales que facilitan el acceso al área de carga. La desventaja es que no son tan rápidos como los vehículos deportivos o estándar, pero su durabilidad y espacio las hacen valiosas para viajes largos. Si tienes el mod RUV Interior, podrás adquirir una van y dentro de la rueda de opciones se te desbloqueará una que te permitirá vivir adentro de dicho vehículo. Bien, ahora ya sabes todo acerca de los vehículos, desde cómo encontrar las llaves hasta cómo reparar las piezas y todas sus funciones. Si te quedaste con alguna duda, déjala en la caja de comentarios para que te la podamos responder entre todos. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestres de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.